Y la idea es acá conversar de modo informal para que ellos nos aporten su experiencia y también con las preguntas que luego ustedes van a plantear o pueden plantear sobre, bueno, cuáles son los desafíos que tenemos en el uso de estas nuevas tecnologías para continuar formándose como docentes, ¿no? Les presento a quienes van a acompañarnos en este coloquio. Bernard Westermann, quien vino de Chile, profesor de Historia y Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se ha especializado en educación mediada por recursos audiovisuales y tecnologías digitales orientadas a la educación escolar, superior y continua. Hoy es director de Asuntos Estudiantiles del Instituto Profesional de Providencia. Bernard está allí, es el segundo de mi lado. También tenemos proveniente de Argentina a Vera Rejak, ¿no?, quien es licenciada en Ciencias de la Educación, se ha desempeñado como docente y como coordinadora en proyectos de integración de informática a nivel inicial, primario, medio y universitario. También es capacitadora en recursos informáticos en la educación para la UBA, entre otras instituciones. Integra el grupo de expertos de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura y se desempeña actualmente como responsable del área TIC, de la Tecnologías de la Información y Comunicación, de la Organización de Estados Iberoamericanos en la oficina regional que tiene en Buenos Aires. Allí, Edith Moraes, es maestra de primaria, licenciada en Ciencias de la Educación y magíster en Educación, es directora general del Consejo de Formación en Educación de la ANEP y fue directora además del Consejo de Educación Inicial y Primaria de la Educación Pública de Uruguay. Y desde los inicios ha estado en el Plan Ceibal porque es representante de la ANEP en el Consejo del Centro Ceibal para el apoyo a la educación de la niñez y la adolescencia. Y por último, está con nosotros Guillermo Canela, quien es licenciado en Relaciones Internacionales, máster en Ciencia Política y actualmente coordina el sector de comunicación e información de la oficina de UNESCO en Montevideo. Todos tienen unos currículos bastante más extensos, pero está bien presentarlos, me parece, porque hace las preguntas que vamos a desarrollar a continuación. Y si me permiten, voy a empezar con Edith por un concepto bastante general, ¿no? Edith, con respecto al tema de la formación docente, ¿no? Vamos a plantearnos como una primera hipótesis de cuáles serían los requisitos o las condiciones de este docente del siglo XXI. Ellos van a tener 2-3 minutos para cada una de las intervenciones y así luego dejamos habilitado las consultas que puedan haber de parte del público. Edith. Bien. El docente del siglo XXI, del cual se viene hablando bastante, sobre todo por todos los cambios que la tecnología ha generado en la sociedad actual y sobre todo también porque esos cambios requieren y le dan un nuevo lugar, no solo a la educación, sino también al conocimiento. Ahora, si vamos a hablar del docente, podríamos ver de qué docente o docente de qué nivel, pero en general lo que importa es, si empezamos con la educación inicial y primaria, ver que siempre el cometido ha sido, y más aún hablando de educación pública, alfabetizar. Y ese concepto de alfabetización que viene muy asociado a la democracia y al lugar del ciudadano en las democracias, estaba muy relacionado con, y la palabra, su origen así lo indica, con el leer y escribir. Hoy en día tenemos que ampliar ese concepto y hablar de alfabetización en el concepto amplio implica incluir otros lenguajes, implica que el que está aprendiendo, el que se está formando como persona para participar activamente de una sociedad, tiene que aprender a leer el mundo. Y esa multiplicidad de lenguajes, sin duda que tienen que estar desde el inicio, desde la educación inicial y primaria. Por lo tanto, si vamos a hablar de la función del docente continúa siendo la misma, pero las competencias,
que tiene que, como profesional de la educación, desarrollar son las que responden a la situación social de este momento. Cambia la formación necesaria. Cambia la formación, cambia el ejercicio de la profesión, pero está muy ligado sin duda a la formación. Ese es uno de los desafíos grandes que hoy estamos teniendo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de formación, ¿cómo se concibe a la formación de los docentes? Se concibe como un proceso continuo, no como un proceso que se tiene un determinado tiempo y con él se obtiene un título que habilita para ejercer y ahí termina. No, la formación concebida como proceso continuo incluye entonces instancias y ofertas de formación permanente durante todo el ejercicio de la profesión. O sea, durante los primeros años, durante la formación en servicio es parte de ello, pero también la formación de posgrados. Por lo tanto, esta concepción de formación docente como proceso continuo puede decirse muy fácilmente y hasta aceptarse y concebirse como tal, pero es necesario que esté implementado como política educativa. Es necesario que se exprese en las maneras de hacer la oferta de desarrollo profesional permanente, que es lo que está acorde con este concepto de continuo. Bien, vamos a seguir con Vera, que vino de Argentina, Vera Rejac, como la habíamos presentado. Vera, tú fuiste autora además del curso básico de Conectar Igualdad y de alguna manera coordinaste lo que fue la capacitación en áreas virtuales, ¿no?, de los docentes. ¿Podrías compartir cuáles fueron las principales fortalezas y también las principales a veces dificultades o desafíos que quedaron, ¿no?, pendientes en esta experiencia? Contarles un poco, la escuchaba recién a Edith hablando de las nuevas alfabetizaciones y de aprender a leer el mundo, es un clave de Freire que creo que toda Latinoamérica lo entendemos bien. Y pensaba en esta capacitación. Yo estuve a cargo de la capacitación virtual de los profesores de escuelas secundarias en Argentina, en el programa Conectar Igualdad, que es el equivalente, es el 1 a 1 de Argentina, que se enfocó primero en profesores de adolescentes y también en escuelas especiales, profesores de escuelas especiales y de formación docente. Esos son los tres universos de Conectar Igualdad. Y la capacitación docente virtual, además de ser un poco nueva, o sea, además de exigir ciertas competencias del siglo XXI que ni siquiera estaban formadas, o sea que profesores que decían, no, yo ahora que recibí la netbook me voy a poner a hacer algo, o yo la tenía en mi casa pero la usaban mis hijos o la usaba mi marido para el negocio. Así que en realidad ahí hubo como vencer una barrera grande. Al mismo tiempo, lo interesante fue que hubo un enorme entusiasmo de parte de los docentes. Y creo que más o menos voy a tener el mismo perfil, un análisis que hicimos, los docentes que se quisieron capacitar primero, nuestra primera tanda, la crema, los que primero se anotaron sin saber de qué iba la cosa en la capacitación virtual. Cuando nosotros hicimos el corte, el promedio, todos tenían, o la mayoría, tenían más de 35, más de 40 años. Los profesores más jovencitos no habían entrado de movida, después sí, en esa capacitación. La mayor parte eran profesores que tenían muchos años de aula. Entonces, encarar una formación de esas características, nosotros lo llamábamos inmersión digital. ¿Saben lo que es un baño de inmersión? Lindo, ¿no? Tranquilo. Pero este no era un baño tranquilo, era un baño de inmersión pero con agua helada. Entonces, era de golpe, el profesor tenía frente a su clase no solamente a 30 adolescentes olorosos, sino además olorosos y cada uno con su netbook, ¿no? Entonces, lo que buscaban en la capacitación virtual, lo primero, por ahí venían nuestras fortalezas, lo primero era un poco de tranquilidad y un poco de empatía. ¿A ustedes también les está pasando esto? ¿Los chicos no los miran más a la cara? ¿Miran la pantalla? Sí, a mí también me pasa. ¿Qué hacemos? Se meten en las redes sociales, cortemos internet. Había una cantidad de cosas que se disparaban en ese espacio de capacitación virtual y que, por suerte,
tuvimos el tino de formar a nuestros tutores para que fueran responsivos y acompañaran. Y eso fue una gran fortaleza. Los docentes se sintieron muy acompañados en esa inmersión que, ya les digo, no era en agua tibia. Y luego tuvimos las zonas grises, porque esto fue una capacitación muy masiva. Alcanzamos unos 84.000, 85.000 profesores. Es muy grande, una cantidad enorme, ¿no? Bueno, enorme para nosotros. Para Brasil es un pedacito. Pero para Argentina es una cantidad grande. Y lógicamente, dentro de las debilidades, el propio entorno virtual fue una debilidad. Profesores que no sentían que estaban siendo escuchados, o que les parecía que estaba demasiado lejano, o que no se podían conectar bien, o no se podían descargar el tutorial y entonces no entendían cómo hacer una actividad. Eso fue vivido un poco como una dificultad. Y hubo, obviamente, bastante deserción, bastante abandono, que es, por otra parte, muy frecuente. O sea, cuando la formación es gratuita, es a distancia y es exigente, hay una tasa de abandono grande. Pero los que llegaron a la meta y formaron una capa, los voy a invitar a todos, si ustedes quieren. Hay un grupo que se formó en Facebook. O sea, ahí están los profesores que le perdieron miedo a Facebook cuando ellos también pudieron conquistar ese territorio. Un grupo de egresados de ese curso básico. Hay 12.000 profesores en ese grupo. Se llama Capacitación Virtual Conectar Igualdad, ¿sí? Entiendo que eso es una fortaleza, cuando un curso deja un resto 2 años después que persiste formando grupo en una red social. Eso lo veo también como un aprendizaje de competencias del siglo XXI. Bien. No sé cuántos, ¿son todos docentes? Levanta la mano quienes son docentes acá. ¿Educación media o secundaria? ¿Primaria? Por lo menos para tener una idea, ¿no? Porque acá nos presentamos acá y está bien saber quiénes están del otro lado, cuáles son los destinatarios, ¿no? Vamos ahora con Werner de Chile. Aparte de la capacitación docente, que es un tema central, ¿no? Porque los docentes enamoran o no en una clase y enamoran una materia, enamoran una carrera, ¿no? ¿Qué otras estrategias se pueden llegar a plantear? ¿Qué otros incentivos con el trabajo de nuevas tecnologías y las capacidades locales, ¿no? Para el uso de la tecnología en el aula? Eso que nos da miedo, no solo a los docentes, sino a todos cuando nos enfrentamos por primera vez a una computadora, a una tablet y demás, esto que va creciendo tan rápido. Claro, ahí hay varios desafíos, justamente para poder abordar lo que plantea Edith y situar al docente como un profesional que tiene que estar continuamente profesionalizándose, continuamente. Eso evidentemente no se logra a través de un hito o un evento, como puede ser un curso de capacitación. De hecho, se han hecho estudios bastante rigurosos de que la capacitación de los docentes tiene nulo impacto en el aprendizaje de los niños. Cero. No es que tenga poco impacto, no tiene impacto derechamente. Entonces, evidentemente, poner todas las fichas en la profesionalización continua a través de la capacitación, obviamente que es algo que tiene que ser. De hecho, es muy valioso, como acaba de decir Vera, es un curso de capacitación, ayuda a romper el hielo, a romper las resistencias, las percepciones, los prejuicios que pueden tener los docentes en torno al uso de la tecnología. Pero tenemos que ir más allá, tenemos que hacer que este proceso de profesionalización sea continuo y permanente. Y en ese sentido las tecnologías nos pueden ayudar muchísimo. A mí me ha sorprendido mucho, yo me subí al avión con el informe Fullan, que no había leído, lo había dejado postergado, que es un informe muy inspirador respecto al diseño de políticas, y en esta idea de ir a una fase ya de aplicación de las tecnologías como un elemento de calidad para nuestros niños, hay estrategias muy interesantes que se están hoy día planteando. Primero que nada, el desarrollo profesional docente tiene que ver con el trabajo colectivo entre los profesores. Evidentemente eso tiene un montón de problemas asociados. El tiempo no es algo que abunde en los docentes como para poder trabajar de forma colectiva. Pero lo cierto es que trabajar colectivamente es mucho mejor que trabajar individualmente. Cuando uno comparte
es mucho más fácil abordar las complejidades que significa trabajar con tecnología. Y trabajar con tecnología en el aula es algo muy difícil. Si podemos trabajar de forma colectiva, buscando desarrollar el capital social de las escuelas, yo creo que ahí hay un paso importante. Y hay una tendencia que hoy día, como estrategia, está teniendo mayor cabida, que tiene que ver con la educación abierta, ¿ya? La educación abierta es la posibilidad de que los recursos y las prácticas asociadas del uso de tecnología en el aula sean abiertas, estén no solamente accesibles, sino que el conocimiento de esas prácticas también se abran. El compartir entre profesores no es tampoco algo que no se dé. Los profesores se comparten guías de estudio, evaluaciones, pero si hacemos un trabajo sistemático de trabajo donde los docentes abran sus conocimientos, abran sus prácticas, eso es algo que hoy día se está viendo como muy interesante. Y especialmente para la generación de recursos. Los profesores generan muchos recursos. Si yo soy capaz de abrir esos recursos, hacerlos accesibles, pero no solamente accesibles, sino que otros puedan apropiarse de esos recursos, cosas interesantes pueden pasar. En ese sentido, lo que escuché ayer de la plataforma de evaluación en línea que tienen ustedes, realmente es algo invidiable, que sean los docentes quienes están desarrollando los ítems de evaluación y que eso además quede compartido en un banco común para todos. Yo creo que trabajar en esa línea es un ejemplo muy interesante de cómo la educación abierta, que promueve el trabajo colaborativo y colectivo de los profesores, puede permitir así un desarrollo permanente de nuestra profesión. Bernard, me quedé con un par de apuntes antes de pasar a Guillermo. Ante tantos profesores, ¿no? Es decir, eso de que no influye o no tiene impacto, ¿no? La capacitación en lo que es el aprendizaje de los alumnos, ¿no? Digo, de qué manera se puede, digo, cuando estamos además en un proceso que queremos seguir capacitándonos, cómo se puede leer, porque es que no tiene ese impacto. Esas competencias, cuando se desempeñan, obviamente pueden tener distinto impacto sobre nuestros niños. Así que no nos sorprenda que la capacitación tiene poco impacto sobre el aprendizaje de nuestros niños. Lo que sí es importante es que la capacitación nos permita desarrollar estas competencias que nos permitan generar un desempeño que a su vez genere un aprendizaje en nuestros niños. Así que tampoco espantarse y tampoco dejar de tomar cursos de capacitación. Era para que no se desestimule. Y en ese sentido, lo importante es tener estrategias diversas. El curso, porque lo que ocurre, y especialmente lo que ha pasado en mi país, es que cuando los profesores quieren profesionalizarse, lo único que hay como oferta son cursos de capacitación que empiezan tal fecha, terminan en y después de ese curso de capacitación, que el docente lleve todo ese conocimiento y esas nuevas prácticas a la aula es otro paso. Y eso pasa en todos los niveles, incluso pasa con los profesores jóvenes. Es muy distinto enfrentarse a 40 niños, 50 niños y poder desarrollar las competencias que me acaban de enseñar en mi curso de capacitación. Eso se ha visto también en la formación inicial docente, donde supuestamente están alumnos recién formados en teorías muy innovadoras de cómo generar aprendizaje constructivista, ¿ya? Y se lo enseñan muy bien en la universidad. Pero cuando ese docente se ve estresado y se ve frente a 40 niños saltando, lo que ocurre, y hay bastantes estudios también al respecto, es que esa persona se retrae y básicamente genera prácticas en las cuales él mismo fue educado. O sea, él vuelve a ese paradigma más tradicional de tener que controlar a los niños. ¿Ya? Así que lo importante es tener estrategias diversas y estrategias que busquen una profesionalización de carácter continuo, no de evento, no de hito. ¿Ya?
Bien, Guilherme, y seguimos avanzando en esta primera ronda. ¿Cuáles son los grandes desafíos, ¿no? De las políticas públicas a nivel de tecnologías de la información en lo que es la educación? Primero quería hacer una pequeña corrección, aunque yo sea brasileño y antes que brasileño, mineiro de Minas Gerais. En este momento no estoy representando una discusión sobre Brasil, ¿no? Yo soy responsable por la área de TICS Educación de UNESCO para toda Sudamérica, entonces no estoy hablando acá sobre Brasil, y todo lo que voy a decir no son necesariamente ejemplos que vienen de Brasil, pero sí de un recorrido en la región, de mi presencia en este tema en varios países y los problemas, las soluciones, los desafíos. Por supuesto tienen características distintas a depender del país, pero sí hay también ejes comunes, no lo son en esta región, en varias partes del mundo. Yo diría que una de las principales cuestiones, así como Verne dijo que la capacitación tiene, o estas capacitaciones puntuales y tal, las investigaciones demuestran, según él dice, poco impacto en la calidad y etcétera. La introducción de la tecnología en la escuela también se demuestra las distintas investigaciones que hay sobre este tema, que también hay poco impacto, ¿no?, en la calidad de la educación. Y es claro, cuando decimos eso, ojo, hay que ver lo que se está definiendo como calidad, porque la mayoría de las investigaciones en todo el mundo está buscando resultados en lo que tiene que ver con los exámenes PISA. Entonces es introducción de la tecnología y querer impactos en la enseñanza de matemáticas, ciencias y lenguas, o la lengua materna, ¿no? Pero igual también hay, mismo en los países escandinavos que están introduciendo esta cosa hace mucho tiempo, las investigaciones no tienen demostrado que la introducción de la tecnología genera impacto en eso. Entonces ahí hay una cuestión. Entonces, ¿qué debemos hacer? No tener tecnología. O sea, la pregunta es, quizás estamos haciendo las preguntas equivocadas en estas evaluaciones de impacto. Quizás no es exactamente en cambios en matemáticas y ciencias que las tecnologías van a generar impacto en la calidad de la educación, pero sí en otras cosas. ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque la pregunta que docentes queremos, o sea, cuáles son los docentes del siglo XXI y cuáles son los desafíos para las políticas públicas, tiene que ver con una pregunta anterior que tenemos mucho miedo de hacer, que es ¿qué educación queremos? Y entonces ustedes pueden traer una tecnología que fue creada en la galaxia cuántica, no sé cuánto, por unos extraterrestres mucho más avanzados que nosotros. Si mantenemos este mismo contenido y esta misma educación que estamos ofreciendo, no hay tecnología en el mundo, en el universo, que va a cambiar la calidad. O sea, la pregunta es hacia dónde queremos ir. O sea, podemos tener, hablando de otra área, el hospital más avanzado del planeta, la tecnología de salud más avanzada. Si nuestro concepto de salud es equivocado, no se cambian las políticas públicas de salud. Y lo mismo con desarrollo social y lo mismo con otro. Entonces, la cuestión acá es el contenido y nosotros no estamos contestando esta pregunta. Estamos introduciendo las tecnologías. Estamos introduciendo esta discusión del siglo XXI, qué docentes queremos, qué tecnología queremos, y etcétera, pero no preguntamos qué educación queremos. La gente tiene miedo de hacer esta pregunta porque esta pregunta es revolucionaria. Esta pregunta va a cambiar el rol de todos y todas en el espacio de la educación. Va a cambiar espacio de poder, va a cambiar lo que tenemos que hacer, va a cambiar cuáles son las metodologías tradicionales, va a cambiar las escuelas de formación de profesores. O sea, las investigaciones en esta región del mundo es que menos de 1% del tiempo de las escuelas de formación de profesores en el nivel terciario es dedicado a la discusión de la tecnología. Eso es escandaloso que la formación terciaria de profesores se ignore solemnemente, y no es
introducir la tecnología para que el tipo sepa utilizar la computadora. Eso es ridículo, eso no necesita, nadie más necesita enseñar a nadie lo que es utilizar una computadora mientras instrumento. O sea, los niños aprenden a utilizar el Word, el Excel o cualquier otra cosa automáticamente. Eso, enseñar a utilizar eso como si fuera, eso no es absolutamente una pérdida de tiempo. Lo que sí necesitamos es lo que es la sociedad, lo que son las sociedades del conocimiento, lo que significa la introducción de la tecnología en nuestras vidas. Y mira que eso no pasó solo con este tema. La escuela, no en Uruguay, no en Brasil, en todo el mundo, ignoró solemnemente el nacimiento de la televisión. O sea, para la escuela la televisión no existía. O sea, estaban todos los niños siendo impactados por la televisión, etcétera. Y era como si fuera una cosa, claro, y los docentes y lo que sea, los actores de la educación, por supuesto interagían o tenían relaciones con la televisión. Todos miraban y miran telenovelas, noticieros, películas, pero cuando llegaba en el espacio de la escuela no se habla de este tema. O sea, se ignora o se ignoraba uno de los grandes cambios de los años 50, 60, 70 del siglo XX. Y ahora pasa lo mismo con estas otras cuestiones. Todos, ¿no? Docentes, no docentes, ¿no? Tienen Facebook, Twitter, no sé qué, el diablo, smartphones, no sé. Pero este tema es ignorado como tema. Lo utilizamos como un instrumento, pero mientras no logremos incluir las sociedades del conocimiento como nuestro tema, como parte de lo que se va a enseñar, como parte de lo que se quiere discutir en la escuela, nuestra visión es que todo eso es perfumaría. O sea, claro, vamos a enseñar, vamos a hacer capacitaciones para cómo se utiliza mejor este trabajo o este programa para enseñar un logaritmo o un virus. Todo eso es lindo, va a funcionar y tal, pero no va a la esencia del tema, porque la esencia de las sociedades del conocimiento es que estamos hablando de cómo investigar, de cómo encontrar la credibilidad de las fuentes de información. Entonces, por supuesto es divertidísimo, podemos hacer una cosa linda sobre cómo discutir en una aula de historia el Holocausto utilizando un Google Search o un YouTube, pero sí sabemos decir a nuestros estudiantes cómo hacer una investigación, que ahí en este mundo de informaciones de la Internet hay sitios neonazistas que defienden que el Holocausto nunca existió. Y esto no es sencillo, hablar de credibilidad de fuentes, hablar de cómo hacer una investigación. Esto tiene que ver con la ética de las sociedades del conocimiento, etc. Entonces, para hacer la historia corta, el gran desafío acá es qué educación queremos tener. Cómo introducir el tema de las sociedades del conocimiento en la educación como un tema. ¿Cómo no decir que, bueno, como todos ahora tienen celulares, vamos a hacer políticas para prohibir a los alumnos de llevar celulares en la escuela? Lo que me parece una locura. O sea, como no sabemos qué hacer con eso, prohibimos. Al revés de abrir una discusión de cómo sacar provecho de eso para mejorar la calidad de la educación. Bien, gracias Guilherme. Quedaron como muchas preguntas planteadas y bueno, las vamos a seguir desglosando un poco, ¿no? en los minutos que nos van quedando. Pero Edith, si quisiéramos tomar algunas de las cuestiones que dejó planteadas en este caso Canela con respecto a, bueno, cuál es la educación que queremos, cuál es la formación que tienen que seguir teniendo los docentes. Estoy pensando que además Edith dice el caso uruguayo, ¿no? Y una de las cosas que me llamó la atención del título de coloquio, ¿no? Es decir, plan de formación, actualización, pero también el desarrollo autodidacta, ¿no? Es decir, cuál es el momento que uno como docente se tiene que capacitar, tiene que por uno mismo buscar la información, si tiene que ser orientada esa capacitación, orientación o formación continua en esta trayectoria que tienen los docentes uruguayos, que además es muy rica. Bien, bueno, yo creo que Guillerme de una manera muy sencilla puso el dedo en la llaga, ¿no? Puso el foco en donde tiene que estar, que es esto de qué educación queremos, que queda muchas veces desvirtuado. Entonces, tomando eso que realmente es el desafío, ¿no? Porque la pregunta de él era, ¿cuál es el desafío o los desafíos? Lo reduce a uno y sin duda que el más potente de todo. Tomo lo que él trae, pero todo también lo que trae Werner. Lo que trae Werner, que es no es nada menor
para poder llevar adelante esta formación que tiene que ver con el hacer y el aprender haciendo, que es lo colaborativo. El conocimiento es una producción social y se aprende trabajando con otro. Entonces ahí tiene algo de autodidacta también, o de algo de eso de lo espontáneo y lo que no viene en el instructivo, en el tutorial, no viene como contenido del curso, viene como actitud, como relación con el conocimiento, y cómo uno se relaciona con el conocimiento es clave. Cómo el docente se relaciona con el conocimiento es fundamental, porque de las competencias que él tiene que desarrollar para sí y para sus estudiantes es ayudarlos a relacionarse con el conocimiento. Eso no está escrito, digamos, como algo que uno estudie en un libro. Son acciones, son actitudes, son disposiciones. Entonces, esa construcción de la profesionalidad no pasa solo por certificado de cursos, que son importantes, no estamos diciendo que no, pero que hasta en los cursos el trabajo con los otros, el formar los equipos, el trabajar con comunidades de aprendizaje. Hay niveles, desde lo que tiene que ver con el ejercicio de la profesión en cada uno de los centros, el trabajo colaborativo es clave, desde lo que tiene que ver con cuando se está estudiando y se están trabajando en equipo, cuando se está investigando en equipo y cuando se están conformando lo que hoy se le llaman las redes, y eso creo que no es menor, lo colaborativo, el trabajar con redes, que se sustenta en esta concepción de construcción colectiva del conocimiento y se sustenta en algo que es de Michael Fullan también, ¿no? Capital profesional, generar capital profesional, ¿en dónde? En el centro, en la escuela, en el liceo, en la universidad, en cada uno de los centros donde se está concibiendo como situación educativa. Entonces creo que estos dos aspectos, estos dos puntos, el que trae Guillermo y el que trae Werner, son puntos que no van separados. Bien. Vera, se ha trabajado bastante en la experiencia de lo que es Argentina, conectar igualdad y demás. ¿Qué buenas prácticas, qué buenas experiencias que han resultado en Argentina podés compartir que puedan llegar a ser aplicables en otros países? En este caso estamos en Uruguay. En algunos sentidos, algunas partes de Argentina, porque Argentina tiene sus bemoles, es más, la pampa húmeda es más parecida, somos más parecidos a Uruguay que al norte de Argentina o al sur. Entonces hay algunas experiencias que son extrapolables, pero en general, nuestra experiencia con la capacitación está más dirigida a profesores de escuelas secundarias y algunos de escuelas especiales, pero en general más de escuelas secundarias. Me quedé pensando antes de ir al punto de qué cosas quisiera transmitirles y que son muy cortas y muy generales, porque a lo mejor decirles, la verdad que sirve hacer tal cosa, uno finalmente se apega a una herramienta o a una experiencia que funcionó en un contexto que quizás no en otro, así que les voy a decir 2 o 3 cuestiones generales. Pero me quedé pensando acerca de lo que decía Guillermo en relación con esto de esta pregunta es revolucionaria, ¿no? Preguntarse esto va a ser revolucionario. Yo creo que ustedes están acá sentados porque algo de lo que convoca el tema les resuena. La palabra didáctica, así como todas las palabras que terminan en ica en latín, ¿no? Didáctica, política, ética, esa terminación significa acción. Entonces la didáctica no puede ser nada más que lo que yo digo, tiene que ser lo que hago. Y lo que hago tiene que ver con lo que contaba Werner en el momento en que estoy frente a mis alumnos, ¿qué modelos uso? ¿Los aprendidos, los que aprendí como alumno o los que aprendí en el curso?
Entonces, en ese punto nosotros debemos reinventarnos como docentes, si no, en el momento de tensión enseñamos como enseñaba la señorita Carmencita, que era mi maestra de primero y segundo. Era divina, pero yo no puedo seguir enseñando como enseñaba mi señorita Carmencita. Tengo que hacer otra cosa porque la didáctica es acción. Y si me cambia completamente el contexto, y acá vienen algunos de los consejos, yo también como docente tengo que cambiar, no solo porque el contexto cambia, no solo porque existe Facebook, no porque existen las redes yo tengo que decir, bueno, y ahora, pero sí porque veo que eso impacta en mis alumnos y porque veo que mis alumnos están ahí. Los chiquitos a lo mejor no, pero los jóvenes y los púberes están, ¿no? Entonces algo tengo que hacer. La atención es flotante. Ah, sí, es verdad. Me puedo quejar o puedo hacer didáctica, acción. La atención es flotante, tengo que hacer algo. Nosotros resumimos toda nuestra capacitación virtual en un adagio, en un lema, que finalmente fue el lema de nuestro curso básico, que es paradójicamente, no renuncies a tus éxitos analógicos. Esto les decimos a los maestros y a los profesores. Si haces algo que es bueno, no hace falta que lo convierta forzadamente en algo digital. Entonces, pero la segunda parte del lema es, no renuncies a tus éxitos analógicos, pero enriquécelos con recursos digitales. Enriquécelos con estrategias que tengan que ver con el mundo digital, porque en ese mundo viven nuestros jóvenes y chicos. Entonces, ¿cuál es de esta? Esto es un lema que ustedes lo pueden adoptar. Yo soy bueno narrando historias, sigo narrando historias, pero ¿qué le puedo agregar del mundo digital? Yo soy bueno llevando a los chicos al laboratorio y haciendo experiencias, sigo haciendo eso porque soy bueno, ese es mi éxito analógico. ¿Qué le agrego del mundo digital? ¿Qué le agrego que lo enriquezca? No que sea una pátina por arriba. ¿Cómo profundizo ese conocimiento que mis alumnos, al que mis alumnos quiero que lleguen? ¿Cómo hago que la Revolución Francesa tenga otro sentido porque ahora tienen una enorme cantidad de información en Internet? ¿Cómo hago que la lectura del Quijote sea interesante? Hay un compañero, Hugo Martínez, un colega chileno, que hace una experiencia con sus alumnos y les pide, bueno, vamos a trabajar con el Quijote. Quiero que para mañana me traigan el peor resumen del Quijote que encuentren en Internet. Porque si les pide el resumen del Quijote, hagan el resumen, los chicos van a buscar en Internet, pero claro, si a los 0,8 segundos hay 1.250.000 respuestas, ¿quién sería el tonto que se pondría a hacerlo? Yo no. Y un chico de 15 menos. Entonces les pide el peor. Tráiganme el peor. Y me explican por qué es el peor, ¿eh? Me dicen. Y eso ya es un trabajo cognitivo. Eso es didáctica, eso es acción. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros en la formación docente. Las dos cosas. Mirar lo que hay a nuestro alrededor, tomar las ofertas de formación docente. Creo que a veces lo del cero impacto en el aprendizaje de los niños tiene un poco que ver con la oferta misma, con que los profesores dicen, y nosotros lo hemos verificado mucho en el curso de Conectar Igualdad, lo aprendo para mí, lo aprendo para saber yo. Yo primero quiero saber cómo se hace, nunca lo voy a hacer en clase, nunca les voy a habilitar, yo sí quiero saber cómo se hace. Con esto tiene que ver el impacto bajo. Nosotros hacíamos una cosa que también se las recomiendo, la llamamos el efecto recreo. El efecto recreo es darles a los profesores cosas para hablar en el recreo. En los cursos de capacitación, en las jornadas, en las redes de profesores, que son espacios bien autodidactas, donde uno le pregunta al otro y el otro dice yo lo hice de tal manera, les damos temas de conversación para el recreo. Entonces, cuando 2 o 3 profesores en el recreo están hablando de lo que hicieron en el curso y de cómo resolvieron el mapa conceptual y de cómo hicieron para sacarse el librito de la Wikipedia y tal, hay un tercero que dice, pará, ¿cómo es? ¿Me cuentan? Ese es el efecto recreo. Hay que generar ese tipo de conversaciones donde los profesores no solo están hablando de la novela que vieron, sino también de otro tipo de cosas. No sé qué tan extrapolables son estas consignas. Por lo menos yo he trabajado con docentes de varios países y decirles no renuncies a tus éxitos analógicos, pero enriquecerlos digitalmente es una consigna que funciona porque uno la puede pensar sobre sí mismo. A ver, ¿en qué soy bueno? Bueno, soy bueno en tal cosa. Yo soy el mejor explicando ejercicios de física. Bueno, ¿y qué le agregamos digitalmente?
Creo que si tuviera que resumir la capacitación virtual que hemos dado a los profesores, el mejor consejo es este: no renuncies a tus éxitos analógicos, enriquecelos digitalmente, porque así tus prácticas van a ser mejores. Bien, también te iba a preguntar, Bernard, cuáles pueden ser buenas prácticas, ¿no?, para incorporar, ¿no?, estrategias de que los docentes puedan empezar a trabajar y profundizar en el uso de nuevas tecnologías o tecnologías de la información. Pero tú hablaste también de recursos educacionales abiertos y avanzaste en qué es lo bueno que podemos sacar en aplicarlos y trabajar en este paradigma, ¿no? Pero también me surge la pregunta: ¿hasta qué punto los docentes mayores, me sumo, ¿no?, que tenemos 40 y más, que no nacimos con la tecnología, podemos incorporar tan libremente todo esto en el aula y con los chicos, ¿no?, cuando nosotros no estamos a veces en el mundo digital más que en las redes o un estadio inicial, digamos, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo con que los profesores no están dentro del mundo digital. Los profesores, de hecho, es uno de los gremios profesionales que más acceso tienen a la tecnología, ¿no? Casi todos los colegios están equipados con tecnología digital, y estoy seguro que todos ustedes tienen su Facebook y su correo, leen el diario. El tema es cómo hago que la tecnología sea un recurso que pueda aportar a mi práctica docente, y ahí es donde está el problema, digamos. La integración de pedagogía y tecnología no es algo que se da de manera automática, no es. Y el profesor que piense de que llevar tecnología y apretar play va a generar mayor impacto o un aprendizaje de calidad es una falacia. Y eso el recurso que sea. Eso se ha visto mucho, por ejemplo, con el gran recurso que existe hoy día en la escuela, que es el texto escolar. El texto escolar hoy día, especialmente para un aprendizaje de calidad, la verdad es que su uso deja mucho que desear. Es un recurso bastante subutilizado para la inversión que significa que cada niño tenga su texto escolar. Así que yo efectivamente creo que todos nosotros estamos envueltos en este mundo digital. Yo creo que hoy día nadie puede. El tema es cómo yo soy capaz de hacer que ese recurso sea útil para generar un mejor aprendizaje de nuestros niños. Y yo creo que una de las cosas que es importante cambiar el switch es que las tecnologías pensadas como herramientas, algo que me es útil para generar mejor aprendizaje, yo creo que es una visión que hoy día se está un poco quitando. Porque en realidad la tecnología no es que me permita que su uso útilmente me permita generar mejor aprendizaje, ¿ya? No es algo causal. Yo, por el hecho de usar tecnología, no necesariamente puedo estar realizando una buena clase, sino que más bien lo que hace la tecnología es generar un contexto. Por eso me hace mucho sentido lo que dice Vera, en el sentido de que ¿cómo es posible que yo pueda enriquecer lo que yo ya vengo haciendo? ¿De qué manera la tecnología me abre nuevas puertas, me abre nuevas posibilidades para que mis estudiantes puedan tener un aprendizaje de mayor calidad? Este cambio de visión desde la utilidad de la herramienta hacia un contexto, yo creo que también es bien importante para la profesionalización docente, porque le da efectivamente un protagonismo al docente para decir, mire, esto tengo que usarlo para permitir que esto pueda suceder, o si hago esto permito que otros aprendizajes o distintas estrategias se puedan dar. Y eso es bien importante para una de nuestras grandes tareas, que es que nuestra práctica docente sea personalizable, que pueda ser adaptada a los distintos niños que están y sus distintas capacidades que están en la sala de clase. Ustedes como docentes saben perfectamente las tremendas diferencias que pueden haber en un solo grupo de curso, donde tenemos chicos que son extraordinarios y otros que están con graves deficiencias. Eso en el mismo curso. Evidentemente no puedo generar la misma clase para esos dos niños. Tengo que tener estrategias diferenciadas, y ahí la tecnología me puede ayudar muchísimo para abordar ese tipo de desafíos que tenemos que enfrentar todos los días. ¿Y de qué manera es importante, Guillermo, te pregunto a ti, y
contar con los estudiantes, de qué manera, digamos, incorporarlos en la construcción de las mismas políticas, ¿no? que puedan estar apuntando a esta mejor interacción y ampliar el conocimiento. Creo que quizás eso sea una de las grandes oportunidades que le permiten la tecnología, ¿no? La escala, porque estas cosas todas que estamos diciendo acá, que bueno, cuando se lee lo que se define como educación del siglo XXI, que está ahora, ¿no?, circulando en los últimos 10 años, pero si uno lee lo que está en el informe de Lours, que es de 94, si no me equivoco, si uno lee lo que Paulo Freire escribió en la Pedagogía de la Autonomía en 1975, son estas cosas que estamos diciendo de educación del siglo XXI, ¿no? Lo que la tecnología permite es la escala, y sí lo permite una interacción mayor y más efectiva con los estudiantes, porque ahí ellos se sienten incluidos por eso que decía Werner, ¿no? O sea, las inteligencias múltiples, cuando tenemos la tecnología, se pueden potencializar. El secreto acá es cómo transformamos a todos y todas en productores de conocimiento. Y producir conocimiento tiene que ver con las capacidades y las competencias exclusivas y específicas de cada uno de nosotros, que son distintas. Cuando antes teníamos el lápiz, el papel, y bueno, eso limitaba por razones obvias, pero ahora con un único aparato podemos producir conocimiento musical, si es que este niño o esta niña tiene más competencia musical, podemos producir conocimiento de imágenes, bueno, lo que sea. Entonces acá la cuestión es que los estudiantes tienen mucho que contribuir y nosotros seguimos no escuchando a los niños, niñas y adolescentes en esta historia toda. No es por otra razón que en todo el mundo tenemos este fenómeno de los ninis, de los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Es un fenómeno muy elevado, muy preocupante y masivo, porque la escuela es aburrida, la gente no quiere más ir a la escuela. El desafío con la secundaria no es un desafío de este país, de Brasil, de América Latina, es un desafío en todo el mundo. Entonces, tenemos que involucrar a ellos en la construcción de las políticas públicas. O sea, no se puede hacer política pública sin escuchar a los beneficiarios. Por supuesto, si el niño no quiere ser vacunado, bueno, va a hacer una encuesta, ¿quiere ser vacunado? No, hay que vacunar. Pero eso no quiere decir que no se puede decir, bueno, mira, hay que ser vacunado. Pero el niño puede decir, bueno, si hay ahí un dulce en el día de la vacunación, quizás yo me sienta mejor. Entonces, sí debemos escuchar a los beneficiarios y no lo estamos haciendo. O sea, en esta área de tecnologías, especialmente, los niños, niñas y adolescentes tienen mucho que aportar. Tiene mucho que aportar en esta idea que la educación debe ser, la educación del siglo XXI, y debería ser la educación desde siempre, desde los griegos, tiene que ver con producir conocimiento y no transmitir conocimiento. Nosotros ni siquiera estamos transmitiendo conocimiento, estamos transmitiendo información. No llegamos ni en el momento de transmitir conocimiento. Mira que la cosa es grave, ¿eh? Ahora, lo que la tecnología permite es exactamente involucrar a todos y a todos, niños y niñas con discapacidad, que hace 10 años las escuelas, bueno, sí, desafortunadamente en muchos países todavía están en la etapa de integración y no ni de la inclusión, aunque tengamos una convención de Naciones Unidas. Hace 10 años los niños y niñas con discapacidad estaban en clases separadas, lo que es absolutamente ridículo, y los profesores y profesoras apoyaban esta cosa ridícula de niños con discapacidad estar en otras clases. Y ahora con la tecnología sí permitimos que todos estén, porque todos tenemos a aportar, todos y todas, con cualquier nivel de competencia, de cualquier cosa. ¿Y la tecnología es lo que hizo la revolución? No, la tecnología es lo que ayuda con que estas cosas puedan ser más fáciles, tener más escala. Pero si no logramos involucrar a ellos, y no son solo los niños y niñas, las familias tienen los principales apoyadores de políticas de TICs en todo el mundo son los padres y madres. A ellos les encantan que sus niños estén involucrados con tecnología y pueden aportar muchísimo también en esta discusión. Pero nosotros, formuladores de política pública, y cuando digo nosotros estoy me incluyendo, porque la UNESCO también formula,
no escuchamos los beneficiarios, pensamos que bueno, estamos ahí en París y somos, bueno, tenemos algún talento especial que nos separa del restante de la humanidad. Eso es absolutamente ridículo. Es exactamente cuando involucramos a los beneficiarios que podemos tener políticas mejores. Se ha planteado algunas de las estrategias o algunos de los recursos, como puede ser integrar a los profesores en redes más o menos formales. ¿Cómo sacar mejor partido de este tipo de recursos en lo que es para tomarlo como formación docente, como una actualización continua? Vera, la dejo abierta. También, Berna, que también... Ahora nos peleamos por el micrófono y hacemos una cosa más interesante así. Yo creo que formar parte de redes es algo que hemos hecho siempre. Lo que sucede es que ahora tenemos el imperativo de las redes que se llaman redes sociales. Las redes siempre son redes sociales. Cuando uno es socio de un club es parte de una red. Cuando uno es maestro, profesor de la escuela tal, y yo soy maestro de la 8, es parte de esa red, ¿no? Siempre formamos parte de redes. Lo que sucede es que creo que las tecnologías aceleran la mediación, aceleran la comunicación y habilitan la participación. Lo que decía recién Guillermo en relación con que los jóvenes y los niños que son beneficiarios no están siendo escuchados, quizás no los escuchamos los adultos. Entre ellos sí se escuchan y generan redes muy interesantes. Yo tengo un hijo de 17 que es músico, toca la guitarra, el teclado, compone con la computadora y tiene una red de amigos que son todos músicos y tocan y cantan y suben sus canciones y se puntúan y se valoran y se aguantan la valoración del otro. Lo que no se aguanta de un profesor se lo aguanta de un colega que le dice: es un asco tu música. Bueno, esperá que la voy a acomodar. A ver si el profesor de matemática le dice: vos te sacaste un 4, la vieja de matemática no sabe nada, ¿no? Entonces, el ejercicio de estar en redes, el poder soportar la valoración de otro, la mirada del otro, el aporte del otro, el que el otro sabe más a veces que yo, que le salió mejor o que le salió peor y me lo cuenta, que eso es muy interesante. Está bueno cuando alguien me dice: esto no funciona, no lo usen porque no anda, o no funcionó bien, o a mí no me funcionó con chicos de tal condición social. Creo que eso enriquece de una manera increíble, pero hay que estar dispuesto a participar en las redes, a dedicarle tiempo, a poder escuchar. Me parece que hay un ejercicio que tenemos que hacer los adultos en ese sentido, de decir, bueno, a ver, ¿cómo yo participo en las redes y no me ofendo cuando alguien me corrige y no me pongo agresivo cuando alguien dice que este curso no fue tan bueno? Y esa participación la tenemos que educar de vuelta. No sé si la hemos tenido en los griegos, si la hemos perdido, pero creo que tenemos que volver a educarnos en la participación ciudadana y en el diálogo. Y de eso sí van a aprender nuestros alumnos. Y ahí, en ese sentido, creo que el impacto sí tiene que siempre ser superior a 0. Los chicos, cuando ven que sus profesores participan en redes y que suben su video en YouTube y que hacen algo con la tecnología, aunque el profesor les esté preguntando: ¿estoy bien acá? Nosotros hicimos un video precioso, les enseñábamos a los profes de secundaria a hacer un video y subirlo en YouTube. Y uno que lo pusimos como ejemplo paradigmático era de un profesor de una escuela técnica que cuando termina de grabar su video, atrás están sus alumnos diciéndole: sí, profe, lo hiciste bien, cortá, esa está ahí. Y que él no supo cómo sacar eso del video, y entonces en su video, en su trabajo, terminaba él hablando muy bien, un aplauso, y atrás los alumnos: sí, profe, bien, cortá. Eso es maravilloso que los chicos le estén ayudando, pero hay que soportarlo. Entonces son espacios donde tenemos que aprender a participar. No sé cómo lo ven los colegas del panel, la participación de los profes en redes. Tal como decías, Vera, los profesores siempre han estado ligados a algún tipo de redes. Pero fíjate que por lo menos en Chile no hemos tenido buenas experiencias a partir de generar la formalización de esas redes. Yo creo que ahí hay un desafío importante para que estas redes son muy, digamos, se generan de forma muy espontánea y a veces no generan los lazos que, además que
como dice la teoría de redes, las redes son algo que tiene que ir creciendo para que efectivamente mayores conexiones permitan mayor riqueza de esas redes. Y claro, yo he visto esta idea de generar redes, se ha visto, digamos, muy presente, pero yo siento también que no ha habido mayor éxito con respecto a las redes. Hay muchas cosas que involucran ese no éxito. El trabajo del profesor a veces es bien, se genera dentro de una burbuja. Yo soy dueño, cierro la puerta de la sala de clase y ahí soy amo, dueño, señor, no tengo que darle explicaciones a nadie. Genera a veces mucho aislamiento, y por lo mismo también es importante es importante abrir la sala de clase. Yo creo que, y abrir las prácticas docentes. El tema de la apertura como una disposición, es algo que puede dar bastantes frutos para que el trabajo en red sea mucho más fructífero. Yo siento que muchas redes que existen hoy día tienen relaciones muy vanas, y que no impactan en la profesionalización que todos queremos. Cuando yo, profesor, soy capaz de abrir mis planificaciones, de abrir mis guías, de abrir mis evaluaciones, y poder compartirlas en un trabajo colectivo donde estamos todos comprometidos en poder colaborar para ser mejores. Yo creo que esos son aspectos que pueden hacer que estas redes tengan un mayor impacto en nuestra profesionalización. Cuando decís que no tiene éxito el tema de las redes, es que quedan en temas banales y no van mucho más allá. Claro, son, por ejemplo, redes. En el caso chileno había una muy linda idea que se llamaba la red de maestros, donde profesores muy, digamos que connotados, que han sido bien evaluados. La idea es que estos maestros difundieran sus prácticas, pero no ha tenido gran éxito. Y básicamente es porque las relaciones que se dan dentro de esa red no son muy fructíferas. Simplemente un profesor llega y publica algo, pero de ahí no pasa. Lo que ocurre después, y la discusión que se debería dar, el compartir, que otro profesor se apropie de ese recurso y diga, oye, ¿y si lo mejoramos? ¿Te puede servir? O ese recurso, mira, lo que yo voy a hacer con este mismo recurso lo voy a adaptar para otro nivel, y ahí se va diversificando. Ese tipo de prácticas son las que debemos ir instalando para que esas redes efectivamente se transformen en un vehículo de profesionalización. Acá hay una pregunta bien pertinente con respecto al tema. Dice, cuando hablamos de enriquecer o profundizar las prácticas del aula, ¿estamos pensando en ampliar el tiempo del aula? ¿Estamos pensando en el afuera o en el adentro? ¿Estamos pensando en lo real y lo virtual? Chan. Yo creo que a esta altura el desafío tiene que estar muy claro. Lo que nosotros debemos realizar como profesores es cambiar nuestras prácticas para que nuestros alumnos aprendan las habilidades que necesitan para el mundo que van a tener que enfrentar. O sea, yo creo que eso es algo que tenemos que tener muy claro. Y en ese sentido la tecnología nos puede ayudar muchísimo. ¿Qué tipo de aprendizaje requieren nuestros alumnos para detentar habilidades que les permita ser competitivos en el futuro? Necesitamos generar prácticas que se orienten hacia prácticas educativas centradas en el alumno, hacer que nuestros alumnos sean autónomos en su aprendizaje, que sean capaces de colaborar con otros, que sean capaces de comunicarse de forma eficiente. Ese tipo de habilidades que muchas veces no están en el currículum de física o de matemáticas, tienen que estar muy presentes. También tiene que ver con prácticas que impacten o que vayan más allá del aula. Estamos hablando de resolver problemas contingentes. Lo más probable es que nuestros alumnos tengan que enfrentar problemas mucho más complicados que los que estamos nosotros enfrentando hoy. En el futuro esos mismos problemas van a ser mucho más complicados. Entonces necesitamos que nuestros alumnos resuelvan problemas, resuelvan conflictos, que sean capaces de proponer soluciones. El aprendizaje que va más allá del aula.
Así que ese es el tipo de prácticas que tenemos. Para ello hay muchas metodologías muy interesantes, como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje colaborativo. Son metodologías que nos pueden ayudar para que nuestros alumnos generen las habilidades que necesitamos. Gracias, Edith. A mí me parece que sin duda este es un punto muy importante y que las redes tienen algunas características, y es verdad que siempre los docentes y en muchas profesiones se busca trabajar con otros, pero hay algo de lo espontáneo en lo que tiene que ver con las redes, y eso hoy se ve facilitado por las tecnologías. La distancia y el tiempo juegan de manera diferente y totalmente a favor, pero hay algo que todavía no está logrado y que genera esta insatisfacción que un poco lo traes tú, que tiene que ver con que eso que se produce en las redes, que también es conocimiento y tiene que ver con la profesión de los docentes, está poco sistematizado. Hay que avanzar en la sistematización de ese conocimiento, que no quede en conocimiento práctico exclusivamente, sino que pase también al nivel de un conocimiento o de otro nivel de conocimiento que es teórico, práctico, y que puede difundirse, y que puede compartirse, que puede explayarse. Y ayer, yo quiero decir esto que me parece también valioso, la ANEP está dando un paso muy importante. El presidente Wilson Neto ayer anunció que el Uruguay va a participar de una red de escuelas a nivel internacional. Para eso, antes de dar este paso, primero, en la ANEP se estudió en profundidad cuál era el marco teórico de quienes iban a participar de esa red o de los que estaban invitando a participar de esa red. Está ahí Michael Fulham. Entonces, se estudió a fondo en todos los subsistemas para poder ver si se compartía esa red. Una vez aceptado ese marco teórico, está dando el paso de integrar esa red ya a nivel internacional. Pero, ¿qué encontramos en la ANEP como importante? Primero, lo que se produce en estas redes a nivel de centros o a nivel de departamento. ¿Qué pasa? A veces queda muy silenciado, muy opacado, muy acallado, y los maestros y los profesores trabajan entre cuatro paredes y eso queda encerrado sin el reconocimiento que requiere ese trabajo que están haciendo los docentes. Los docentes están innovando, los docentes están sacando adelante en muchos lugares como iniciativas personales, muchas cosas. Todo eso queda apagadito. Y creo que aquí las tecnologías y las redes nos están facilitando y permitiendo hacer este reconocimiento a más amplio nivel. Y no solo decir, queremos que los docentes sean profesionales, estamos dándoles la oportunidad a los docentes de ser profesionales. Acá hay dos preguntas, las leo juntas. Una dice que, bueno, que es cierto que la participación del docente en cursos de actualización no produce en forma automática mejores prácticas educativas. Dice, pero se pregunta, ¿será que no existen estrategias de apoyo desde lo institucional para promover nuevos comportamientos en el ejercicio de la profesión? ¿Será que las instituciones de formación docente cortan el vínculo con los docentes en ejercicio, específicamente en el caso de educación media? Sí. Y después un caso un poco más también, más en lo local, que indica que, bueno, que en realidad hay un estudio que los niños trasladan menos la quiso a la escuela. La quiso no la llevan a la escuela, y los docentes además no exigen a los estudiantes que la lleven, porque son pocos los profesores que las usan para la clase, ¿no? Dice, ¿no sería bueno modificar el plan de estudios para que la tecnología se integre al plan de estudios? Bien, primero, son básicamente para Edith, pero también la experiencia internacional. Primero, es importantísimo que formación docente ya lo asumió, y sin duda por eso lo traigo, que no podemos hablar de formar para poder trabajar con estas nuevas tecnologías desde lo pedagógico didáctico si eso no está tan bien en el plan de estudios en la formación inicial. Ahora, que esté en la formación inicial no quiere decir que tiene que haber ni un curso ni un seminario de TICs, ¿no? Tiene que estar impregnado como
como en la cultura y en todos los espacios curriculares, incluido lo que tiene que ver con la filosofía de la educación y las materias más teóricas, porque esto tiene que ver directamente con lo educativo y con qué educación queremos. Que sin duda, si eso no está ahí, no es entonces decir, sí, tenemos un seminario. No es un seminario de TICS lo que tiene que estar aquí. Tiene que estar presente esto como algo que no viene impuesto porque la sociedad ya tiene eso en sus prácticas, sino porque también está pensado desde lo pedagógico y desde la filosofía de la educación. Muy bien, con respecto a esto que hay un corte, sí, esto está estudiado, hay investigaciones, hay muchos estudios que muestran que los primeros años del ejercicio de la profesión son importantísimos y que se produce como un corte entre lo que hace un rato Werner lo planteaba, lo teórico que pudo haber aprendido y que después como se pierde porque le falta la experiencia. Las situaciones educativas son complejas. Compleja quiere decir que hay una multiplicidad de variables que están incidiendo en ellas. Por lo tanto, en esto de concebir a la formación como proceso continuo, hemos implementado un programa que se llama el Programa de Apoyo a los Noveles Profesionales, los noveles docentes. Y eso se trabaja desde los institutos de formación docente de todo el país. Es un llamado a los noveles y se hace un acompañamiento. Hay todo un concepto nuevo, o más bien una definición conceptual para que todos lo signifiquemos de la misma manera, que es lo que quiere decir acompañamiento, porque aquí no es el profesor con el estudiante en este acompañamiento, sino que es de un docente con otro docente, o sea, de profesional a profesional. Y eso es el tercer año que estamos trabajando con esto, ha tenido un impacto que vale la pena seguir, nos muestra que vale la pena seguir con esto, y más aún, ahora lo estamos trabajando también a nivel internacional en el marco del Mercosur, con Argentina y con Brasil. Creo que hay mucho por hacer en este sentido, pero como decía hoy, la concepción de la formación y el desarrollo profesional continuo y permanente requiere creatividad para generar políticas y propuestas en esa dirección. Bien, gracias. Me quedaría esta última parte, que es 30 segundos, de si no sería bueno, a ver, me surge la pregunta cuando dice acá, modificar el plan de estudios para que la tecnología se integre. ¿Será que la tecnología se integre de modo transversal o cómo sería? Digo, y ahí vamos cerrando, ¿les parece? Sí, yo justamente quería hacer un comentario respecto a eso mismo. El tema de la actualización, la revisión curricular, que básicamente busca generar un marco de acción para los profesores, es algo que tiene que revisarse. ¿Por qué? Porque el currículum hoy día está muy centrado a una concepción pedagógica ligada al tema de la transmisión de contenidos o de información, como dice Guilherme. En el caso chileno, el currículum es una mochila de 50 kilos, porque se le obliga a los profesores, y yo me imagino que a ustedes también se les exige grados de cobertura de ese currículum. Y si ese currículum es terriblemente grande, se hace muy difícil poder generar cambios en nuestras metodologías. Evidentemente, si tengo que pasar mucho contenido, obviamente que una pedagogía transcriptiva o de entrega de contenidos es mi mejor opción. Entonces, y esto ha sido un reclamo desde los profesores que están buscando que efectivamente se haga una revisión del currículum como marco de acción de nosotros los docentes. Bien. Guilherme, Vera, y redondeamos. No, sí, por supuesto, creo que eso es fundamental que sea transversal, pero no solo la tecnología, ¿no? Repito, de nuevo, este concepto de lo que es estar insertado en la sociedad desde el conocimiento tiene que ser transversal a todo, y que seamos coherentes con lo que deseamos y de hecho lo que está presente en la escuela. Te doy un ejemplo muy sencillo. Todos estamos hablando en la educación del siglo XXI de la importancia de la cooperación, ¿no? Queremos
formar gente que coopere. Y la escuela es un ambiente altamente competitivo, no tiene nada que ver con cooperación. Mira cómo son las evaluaciones. No, nadie va a mirar acá, no se me cola esto. O sea, ofrecer ayuda al colega es punitivo. Y eso es cooperación. Entonces, tenemos que ser coherentes. ¿Queremos formar gente competitiva o queremos formar gente que coopere? Y para eso tiene que ser transversal a todo, ¿no? O sea, y ahí ver que, de hecho, y una cosa importante en términos de política pública, hablamos mucho de la formación de los profesores y de todo eso, pero no estamos claros cuáles son los estándares de esta formación. Hablamos de una manera muy superficial. Por eso, por ejemplo, la UNESCO propuso un estándar de competencia y formación de profesores en TICs. No importa que sea lo de la UNESCO, puede ser cualquiera, pero los estados nacionales tienen que discutir cuáles son estos estándares, porque no puede ser una cosa suelta. Más o menos decimos que es importante, pero no sabemos exactamente qué, ¿no? Entonces acá ese es el segundo mensaje. Y el tercer, finalmente, es que al final, cuando estamos hablando tanto de docentes, es porque lo que necesitamos son buenos docentes en el contenido. La tecnología es solo herramienta en este proceso. Miren el ejemplo de la Khan Academy, ¿no? De esta cosa tan famosa. Todos hablan de Khan y no sé qué. No hay nada de tecnología en eso. La tecnología es solo para la educación a la distancia. Lo que hay es un tipo que sabe enseñar física muy bien. O sea, Khan es un excelente profesor. No es, puso los vídeos en YouTube, es excelente, 5 millones de clics, pero el punto final es que él es un excelente profesor y no se encuentra por ahí así, ¿no? Entonces, seamos claros, el punto central de la Khan Academy no es la tecnología, es la calidad de la enseñanza. Bien. Vera, ¿ya cerramos? Bueno, 30 segundos. Simplemente decirles que me parece que lo que hay que hacer es conversar más. Es difícil a veces recibir preguntas o hacer las preguntas. Las preguntas siempre se nos ocurren, como dice Mafalda, 5 minutos después de que sucedió el evento, ¿no? Cuando ustedes van saliendo y dicen, ay, hubiera preguntado tal cosa. Así que creo que hay que entrenarse y ejercitarse en la conversación. Y me busqué una frasecita de Humberto Maturana para cerrar mis 30 segundos, que dice que todo vivir humano ocurre en conversaciones y es en ese espacio donde se crea la realidad en que vivimos. Creo que lo que hay que hacer es crear realidad en nuestras aulas, hay que conversar más. Eso, los invito a conversar. Bien. Guillermo de Canela, Vera Reyac, Werner Westermann, ¿no? Está bien. Y Edith Moraes, gracias por haber estado y especialmente también a los docentes por haber acercado sus preguntas, por haber escuchado y bueno, seguimos. Gracias. Asuntos públicos, para conocer mejor, para saber más.